Primero, darle las gracias a la profesora Adriana y a nuestra egresada Adolfi, que nos van a dar esta charla interesante para todos ustedes. Hoy nos acompañan estudiantes de la carrera de biotecnología y de bioquímica, precisamente que les interesa esta área de conocimiento y bueno, que para que vean un campo más donde ellos pueden ejercer su vida laboral. Creo que es lo más importante en el día de hoy. Y nada, pues sea bienvenida y esperamos que sea del agrado para todos. Muy buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Como estaba comentando Yasser, vamos a hablar un poco de lo que realizamos en la clínica de reproducción asistida y en los distintos laboratorios. Entonces, vamos a dar comienzo a la presentación de técnicas de reproducción humana asistida, laboratorios de andrología y embriología. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Adriana González. Yo soy licenciada en un doble grado de Farmacia y Biotecnología por la Universidad Europea de Madrid y posteriormente, para especializarme, realicé un máster de reproducción humana asistida impartido por el grupo IBI, que es muy conocido a nivel mundial, y también la Universidad Europea de Madrid. Ya que la reproducción asistida está muy asociada a la genética clínica, realicé posteriormente una especialización en genética clínica por la Universidad de Alcalá de Henares. Y desde hace 2 años estoy aquí trabajando en República Dominicana en Profert. Bien, mi nombre es Dolphy La Antigua, yo soy egresada de la licenciatura de biotecnología de aquí del INTEC. Actualmente soy estudiante del máster en reproducción humana asistida impartida por la Universidad Europea del Atlántico y trabajo como andróloga en la clínica de fertilidad Profert. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre nuestro centro Profert, así como también de las funciones que se llevan a cabo en los laboratorios de andrología y de embriología. Sin embargo, en esta ocasión vamos a abordar y vamos a hacer énfasis en el laboratorio de andrología y explicaremos brevemente las actividades que se llevan a cabo en embriología, ya que estos laboratorios están conectados. Pero si quisiesen que se abordara un poco más en el laboratorio de embriología, esto se puede hacer en una charla próxima. Bien, nuestro centro Profert. Profert es una clínica de reproducción asistida que se encuentra aquí en Santo Domingo y la misma cuenta con un laboratorio de andrología y un laboratorio de embriología. Nuestra clínica consta de un equipo multidisciplinar ya que cuenta con ginecólogos, psicólogos, con un personal de laboratorio altamente capacitado y embriólogos. Bien. En esta diapositiva podemos apreciar las instalaciones y la composición de nuestros laboratorios, tanto en andrología, que se encuentra en la parte izquierda, como el laboratorio de embriología en la parte derecha. Muy bien. En Profert, nosotros somos un centro especializado, como anteriormente dije, en reproducción asistida y el mismo está dedicado al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Esto lo llevamos a cabo en base a 3 funciones principales, que en primer lugar es el estudio de los individuos, tanto varones por parte del laboratorio de andrología, como de la mujer por parte de nuestros ginecólogos. De igual forma, llevamos a cabo el estudio y el abordaje de la pareja infértil, así como también la preservación de la fertilidad. Iniciando con el laboratorio de andrología, aquí nosotros realizamos 3 actividades principales. En un primer momento, el estudio de la muestra seminal o del semen, y este se lleva a cabo mediante lo que es el espermatograma. El mismo se realiza gracias a la evaluación de los parámetros macroscópicos y microscópicos dentro de la muestra seminal. De igual forma, realizamos el test de fragmentación de ADN espermático y el test de anticuerpos antiespermáticos. Dentro de la preservación de la fertilidad, esto se lleva a cabo mediante la congelación de semen a través de nitrógeno líquido, y la preparación de la muestra seminal o del semen se realiza gracias a la capacitación espermática, que el resultado de dicho proceso es una muestra limpia y óptima para su posterior uso
en los procedimientos que se realizan en embriología. Bien, el espermatograma. Para una correcta realización del espermatograma hay que tener diferentes especificaciones, hay que estar al tanto de estas especificaciones. En el caso de la toma de muestra, es recomendable que el paciente tenga de 2 a 3 días de abstinencia. Evitar la contaminación, ya sea con agua, jabón o cualquier otro fluido como saliva, y tener a mano los materiales necesarios para una correcta toma de muestra, que en este caso sería un frasco colector estéril con boca ancha, que es similar al frasco de toma de orina, y un formulario personal que el paciente va a llenar con sus datos y con otras preguntas que son relevantes para el procedimiento. En el caso del material para efectuar lo que es el espermatograma, el mismo consta de medios, que en este caso nosotros utilizamos gradientes de densidad y un medio para el lavado de la muestra, un material fungible que cuenta con tubos cónicos, pipetas, micropipetas, portaobjetos y cubreobjetos, y material no fungible, que sería un microscopio óptico, también incubadora a una temperatura de 37 grados, una campana de flujo laminar, centrífuga y una cámara de Neubauer. Este procedimiento nosotros lo llevamos a cabo utilizando como guía lo que es el manual de la Organización Mundial de la Salud en su 6ª edición, ya que esta es la guía estandarizada que existe actualmente para realizar una correcta evaluación y examinación de la muestra de semen de varones. Entonces, la composición del semen. El semen, en su 90%, está compuesto por plasma seminal, que es el producto de secreciones que vienen de las vesículas seminales, de la próstata, del epidídimo y de las glándulas de Cooper. Y el 10% restante es de los espermatozoides. Entonces, un espermatozoide tiene 3 partes fundamentales, que es la cabeza, donde encontramos el núcleo, que es el que contiene el material genético, que es súper importante para una buena fecundación, y en la parte, el acrosoma, que lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, luego sigue la pieza media o el cuello, que es donde se encuentran las mitocondrias, que son necesarias para la energía para el espermatozoide y por ende una buena motilidad. Y finalmente, el flagelo o la cola. Bien, una vez tenemos la muestra colectada y todos los materiales necesarios para llevar a cabo el espermatograma, ¿qué evaluamos? Una vez tenemos la muestra, es necesario incubarla durante mínimo 10 minutos en la incubadora a una temperatura de 37 grados. Al cabo de este tiempo es donde se efectúa el estudio básico de semen, donde en un primer momento evaluamos los valores macroscópicos, que estos incluyen el volumen y el aspecto. Entonces, un aspecto normal del semen debe ser blanquecino o opalescente. Existen casos en donde el semen pudiera tener un color rojizo y esto es indicio de presencia de sangre, o también un color transparente, que normalmente es el caso de muestras que tienen poca cantidad de espermatozoides. Dentro de los aspectos bioquímicos, nosotros evaluamos el pH, cuyo valor debe ser aproximado a 7.2 para considerarse normal. Dentro de los estudios microscópicos, evaluamos la motilidad o movilidad del espermatozoide, así como también sus tipos, ya sea la total y los diferentes grados, ya que los espermatozoides tienen diferente forma de moverse. Pueden moverse y desplazarse, así como también moverse y quedarse en el mismo sitio. También evaluamos la concentración, que esto se lleva a cabo mediante la cámara de Neubauer, que es una herramienta que nos permite hacer un recuento celular. También hacemos la vitalidad a través de la técnica de tinción de eosina, que es una tinción rojiza que nos permite identificar los espermatozoides vivos de los muertos. Los vivos no tienen coloración, se ven transparentes, mientras que los muertos tienen una coloración rosa. También evaluamos la morfología espermática
y la integridad acrosómica, que hablaremos más adelante. Bien, retomando la vitalidad espermática, aquí podemos ver un ejemplo gráfico de qué nosotros los andrólogos vemos a través del microscopio cuando vamos a evaluar este parámetro. Entonces, como anteriormente dije, los vivos van a tener una apariencia transparente, se van a ver transparentes, y los muertos van a tener un color rosa, ya que los espermatozoides muertos tienen la membrana rota y a través de esa unión es que la eosina crea ese color rosa en el espermatozoide. Bien, esta es una imagen de lo que se considera como el espermatozoide típico. Entonces, las características que debe tener un espermatozoide para considerarse típico, en un primer momento, debe tener la cabeza ovalada y un acrosoma definido. Dentro del cuello, el mismo debe estar alineado con el eje de la cabeza y la cola debe ser más fina que el cuello y larga, aproximadamente 10 veces el tamaño de la cabeza. Según el manual de la Organización Mundial de la Salud, una muestra seminal se considera normal en base al aspecto de la morfología de los espermatozoides cuando tienen más de 4 formas típicas, o sea, 4 de este tipo. Bien, a diferencia del espermatozoide que acabamos de ver, que es lo que se considera como típico, aquí podemos ver diferentes defectos que puede presentarse en el espermatozoide, tanto en la cabeza, como en el cuello, como en la cola. Bien, la integridad acrosómica. En este parámetro, básicamente se busca evaluar la calidad del acrosoma, que se encuentre definido, como pueden ver en la imagen. El acrosoma es lo que se encuentra en una coloración como azul verdosa y el resto, lo rosado, es el resto de la cabeza. Entonces, para que esto se evalúa buscando que el acrosoma conforme de un 40 a un 70% de la cabeza. Cuando se sale de estos rangos, ya se considera que el espermatozoide es no íntegro. Entonces, este parámetro es bastante importante, ya que el acrosoma del espermatozoide contiene las enzimas necesarias para que el espermatozoide pueda fecundar correctamente el óvulo. Entonces, cuando un parámetro de este tipo se ve bastante afectado, es lineal, o sea, se correlaciona con una mala fecundación. Una vez que Dolphy ya nos ha comentado la evaluación inicial, que es el espermatograma, esto se lo tenemos que hacer a todos los pacientes que llegan a nuestra clínica. Es totalmente necesario, pero además tenemos pruebas que son adicionales. Una de estas pruebas, ¿cuál es? El test de fragmentación del ADN espermático. Realmente hay muchísimas técnicas para conocer si el ADN de los espermatozoides que se encuentra en el núcleo, si os acordáis del dibujito del espermatozoide en el núcleo, está fragmentado o no está fragmentado, está íntegro. Entonces, lo que la mayoría de laboratorios utilizan es el test SCD, que es el test de dispersión de la cromatina espermática. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir identificar y evaluar el porcentaje de espermatozoides que tienen un ADN fragmentado. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo que hacemos es primero coger una alícuota de la muestra de semen e incluirla en una matriz semisólida con una gotita también de unos, bueno, en este caso es un mini Eppendorf de 100 microlitros de agarosa. Una vez que tenemos esa agarosa junto con nuestra muestra de semen colocada en un portaobjetos, lo llevamos a enfriar para que se quede la lámina fijada. Después de este proceso, llevamos a cabo una desnaturalización del ADN en un medio ácido para posteriormente realizar una lisis mediante una solución. Después llevamos a cabo la fijación y la deshidratación con alcohol y una tinción. ¿Qué es lo que ocurre? Mediante estas dos soluciones, que son desnaturalizantes y de lisis, vamos a hacer que aquellos espermatozoides que no tienen el ADN fragmentado
su ADN salga de la cabeza y entonces se forme un halo, como en la imagen que se está observando. Todos estos espermatozoides que tienen un halo alrededor de la cabeza no tienen el ADN fragmentado. Entonces, a partir de ahí, nosotros contamos entre 300, 600 espermatozoides, viendo cuáles tienen el halo y cuáles no lo tienen, para así determinar si el paciente tiene una fragmentación del ADN espermático o no. Pero también llevamos a cabo otra prueba adicional, que es el test de anticuerpos antiespermatozoides. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente, en muchos casos, esto nos interesa, estas pruebas. ¿Por qué? Pues porque acuden a la clínica parejas que no consiguen lograr un embarazo. Entonces, hay muchas veces que los parámetros seminales, todo lo que ha explicado Dolphy, está normal. La fragmentación del ADN está normal, no tiene espermatozoides con fragmentación, pero no logran el embarazo. ¿Por qué puede ser? Pues puede ser por una infertilidad de tipo inmunológico. Eso se estudia con este test. Entonces, la función del test de los anticuerpos antiespermáticos es identificar aquellos varones que tienen una infertilidad inmunológica. Lo que hacemos aquí es que vamos a mezclar una alícuota de la muestra del semen con una alícuota de una solución que tiene unas pequeñas esferas de látex. Aquellos espermatozoides que tienen anticuerpos pegados a ellos van a hacer que esas bolitas de látex, como se observa en la imagen, queden pegaditas a ellos. Entonces, igual, vamos a realizar un conteo y vamos a ver cuáles espermatozoides tienen esas esferas pegadas y cuáles no lo tienen. ¿Esto por qué se produce? Simplemente los espermatozoides están protegidos dentro de la barrera hematotesticular en los testículos. Hay veces que esa barrera se rompe, entonces ellos entran en contacto con los anticuerpos del organismo y el cuerpo los está reconociendo como extraños, que no son propios del cuerpo. Entonces eso hace que se afecte la motilidad de los espermatozoides y por tanto ellos no van a ser capaces de llegar hasta el óvulo y poder fecundarlo. Una vez que ya hemos hecho todas las pruebas, el semen no lo podemos utilizar tal cual en las técnicas que vamos a llevar a cabo posteriormente de reproducción asistida, porque, como ha dicho Dolphy, está formado por plasma seminal, además tiene normalmente bacterias, a no ser que el paciente se tome antibióticos, puede tener células redondas, puede tener células epiteliales. Entonces tenemos que limpiar toda esa muestra y realmente quedarnos con lo que a nosotros nos interesa, que son los espermatozoides buenos, los que se mueven bien, los que tienen buena morfología. Entonces, tenemos tres formas de preparar las muestras. La primera son los gradientes de densidad. Después voy a hablar del SWIMAP y después de los métodos de microfluidos. Los gradientes de densidad, muy sencillo, es la separación de los espermatozoides y otros componentes del semen, como he dicho, mediante medios que tienen densidad diferente y centrifugación. Entonces, aquí, como se observa en la ilustración, vamos a utilizar un medio que es un gradiente de 90, posteriormente ponemos encima un gradiente de 45, simplemente son de distinta densidad, y arriba del todo la muestra de semen. Lo llevamos a centrifugar durante 20 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que por centrifugación esos espermatozoides, los mótiles, los buenos, van a bajar hasta abajo del tubo cónico y van a formar un pellet. Eso nosotros lo vamos a recoger, quitamos todo este sobrenadante, recogemos ese pellet y lo pasamos a un medio de lavado para que se quede todavía más limpio y volvemos a centrifugar 10 minutos. Entonces, otra vez se formará un pellet, ya con lo mejor de lo mejor, por así decirlo, y esto es lo que nosotros llamamos el REM, que es la recuperación de todos aquellos espermatozoides mótiles. Ya hemos eliminado todo el resto de componentes del semen que no nos interesaban. Pero también se pueden hacer otras técnicas. Entonces, tenemos el método de SWIMAP. Es una capacitación espermática que es más bien por selección natural de los espermatozoides que consiguen nadar hacia arriba en el tubo. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Necesitamos que el semen esté preparado, es decir, necesitamos hacer primero unos gradientes, por ejemplo, y después hacemos el SWIMAP. El semen tiene que estar preparado porque si no, por ejemplo, las bacterias podrían subir junto con los espermatozoides y la muestra no nos quedaría limpia del todo. En este caso ya tenemos el semen preparado, lo vamos a unir con medio y lo vamos a dejar incubar durante 1 hora o 1 hora y media. En la incubadora a 37 grados con CO2.
con una inclinación de 45 grados, de forma que los mejores espermatozoides se van a ir desplazando y nosotros vamos a recoger únicamente la porción que se encuentra aquí, donde está la flechita, arriba del todo. Esto es para muestras que tienen que ser normales, tienen que tener buenos parámetros que hemos analizado previamente en el espermatograma, porque si no, no vamos a recuperar nada si la muestra es mala. Y por último, otro método de preparación es el método de microfluidos. Esta es una técnica súper novedosa que se está llevando a cabo desde hace muy poco tiempo y nosotros la realizamos en la clínica. Específicamente, ¿cuándo utilizamos esta selección? Pues cuando las muestras de semen tienen una fragmentación del ADN de los espermatozoides. Entonces, en aquellas muestras que ha salido con una fragmentación de ADN espermático elevada, utilizamos este método. Además, también nos permite seleccionar espermatozoides con mejor morfología, mejor motilidad y menor cantidad de especies reactivas de oxígeno. ¿En qué está basado? Pues está basada en la capacidad de migración de los espermatozoides a través de una membrana porosa con un diámetro determinado o a través de unas corrientes. Fundamentalmente hay dos tipos. Tenemos, por ejemplo, este sería el tipo de migración a través de una membrana porosa, que es esta ilustración. Nosotros introducimos la muestra de semen por aquí, tal cual la recibimos. Simplemente la dejamos incubar y la introducimos por este lado y le ponemos un medio de cultivo, de forma que los mejores espermatozoides van a conseguir atravesar hacia arriba esa membrana y nosotros los vamos a recoger por este puerto. Y luego también tenemos el caso de las corrientes, en el que vamos a introducir la muestra por un lado y por el lado contrario vamos a poner el medio de cultivo, de forma que los espermatozoides van a tener que atravesar las corrientes y recogemos los mejores. Pero también, ¿qué realizamos? También realizamos la congelación de las muestras de semen. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, en pacientes oncológicos que van a someterse a tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, porque se sabe que la fertilidad disminuye muchísimo. Entonces, antes de someterse al tratamiento, congelan su muestra por si posteriormente quieren utilizarla. También en pacientes que tienen dificultades para tomar la muestra. Hay pacientes que tienen una muestra normal, pero simplemente en el momento que se tiene que tomar pues un factor psicológico de nervios no la pueden tomar, o también cuando el varón, por ejemplo, no se encuentra en el momento que la vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, aquí hay mucha gente que trabaja en Estados Unidos, a lo mejor su mujer o su pareja está aquí y él toma la muestra, la congelamos y así cuando la esposa, la novia, lo que sea, esté preparada, vamos a descongelarla y a utilizarla. Luego también pacientes que se van a hacer una vasectomía, pues antes de hacerse la vasectomía quieren conservarla por si luego quieren utilizarla, y cuando hay muy mala calidad espermática, hay muestras que son muy malas y que varían mucho entre unos días y otros. Entonces hay días que a lo mejor no se recuperan espermatozoides, otros que no se mueve ninguno. En estos casos es mucho mejor tener ahí varias o una muestra al menos congelada para que el día que se necesite sepamos que si el paciente no puede tomar la muestra o sale mal, poder utilizar esa. Entonces, ¿cuál sería el protocolo? Tomar la muestra, preparación espermática de alguna de las tres formas que he dicho, con los gradientes y el SWIMAP o con los microfluidos, después la adición del criopreservante y la congelación lenta en nitrógeno líquido. En esta imagen vemos simplemente otra vez, el semen ya está capacitado, vamos a irle adicionando el criopreservante, que es para que los espermatozoides pues, no se dañen tanto con el nitrógeno líquido, que tiene que mezclarse siempre súper bien, y después ese volumen total lo vamos a dividir en criotubos, más o menos de unos 0,5 mililitros cada uno, para posteriormente hacer una congelación lenta. Eso depende de cada laboratorio. Nosotros hacemos 10 minutos a temperatura ambiente, 20 minutos en la nevera entre 2 y 4 grados y 40 minutos en los vapores de nitrógeno, sin que toque el nitrógeno líquido para que no se produzca un choque térmico, y ya después lo introducimos en el tanque de nitrógeno. Como veis aquí, esto es una foto de los tanques que tenemos. El tanque está compuesto por 6 cestas, hay tanques más grandes, más pequeños. Y cada uno de las cestas lo que tienen son hastes, que es ese dispositivo metálico, y entonces ahí nosotros encajamos todas las muestras de semen. Y ahí también se encuentran embriones u ovocitos que vitrificamos, que voy a hablar posteriormente.
Entonces, después de haber visto todo esto, nosotros ya hemos estudiado al varón perfectamente con el espermatograma, la fragmentación, los anticuerpos antiespermáticos, pero la mujer también tenemos que estudiarla, eso lo realizan los ginecólogos. Entonces, después de tener toda esta información, ¿esto qué nos va a permitir? Pues seleccionar la técnica de reproducción asistida que más convenga para cada pareja. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 3, que son la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La inseminación artificial puede ser autóloga, es decir, con el miembro de la pareja, o heteróloga, con donantes. Nosotros aquí en República Dominicana no hay un banco de semen oficial. Nosotros, si hay pacientes que quieren una muestra de donante, ellas la compran en un laboratorio de Estados Unidos, la traen y nosotros la utilizamos. Y la muestra, el semen, tiene que tener al menos 3 millones de espermatozoides por mililitro. Después tenemos la fecundación in vitro, que la voy a explicar ahora, es cuando unimos un óvulo con muchos espermatozoides para que uno lo fecunde y tiene que tener entre 1 y 3 millones de espermatozoides por mililitro. Y el ICSI, la inyección intracitoplasmática, cuando las muestras de semen son peores, que tienen menos de 1 millón por mililitro. Entonces, la baja complejidad, la inseminación artificial intrauterina, es el depósito de espermatozoides ya preparados, con los gradientes, con el SWIM-UP o con el método de microfluidos, en el interior del útero a través de una cánula. En la ilustración se ve cómo se procedería, eso se hace sin sedación, simplemente en un consultorio de los ginecólogos de la clínica. Nosotros cargamos a través de esa cánula, que es muy flexible y larga, la muestra de semen preparada, y el ginecólogo la introduce por el cérvix hasta llegar al útero, donde deposita los espermatozoides. Este día coincide con la ovulación de la mujer, para que así ella ovule y los espermatozoides puedan llegar al óvulo. De acuerdo, pero ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la baja complejidad, que es así, sencilla, pero luego la alta complejidad, que he dicho antes, la fecundación in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Para llevar a cabo estas 2 técnicas necesitamos también extraer los óvulos de la mujer. No podemos hacerlo solo con el semen. Entonces, las mujeres, todos sabemos, creo yo, que ovulamos una vez al mes con un óvulo. Cuando vamos a llevar a cabo estos tratamientos de reproducción asistida, que son costosos, tanto económica como de equipamiento y demás, necesitamos que las mujeres sean estimuladas, una estimulación ovárica controlada, para que no solo produzcan un óvulo, sino que produzcan el mayor número de óvulos posibles para poder realizar en un solo procedimiento, tener más oportunidades de lograr el embarazo. ¿Cómo se hace esto? Mediante una serie de medicamentos que van a hacer que una mujer que tuviese un óvulo al mes a lo mejor tenga 5, 6, 20, hay veces. Entonces, primero es la estimulación ovárica y después, cuando la mujer está lista, hacemos una aspiración folicular para la obtención de estos óvulos. Una vez que en el laboratorio, yo como embrióloga, ya tenemos los óvulos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que unirlo con la muestra de semen, mediante el FIV, como ya he dicho, o el ICSI. El FIV es que nosotros ponemos en una placa de cultivo, bien en una gotita, bien en una placa que tiene un pozo, eso depende de cada laboratorio cómo trabaje, una cantidad determinada de espermatozoides, que suele ser de 20 millones por gota, con 1 o 2 óvulos. ¿Para qué? Por selección natural, el mejor espermatozoide, pues el que mejor nada, el que mejor tiene la acrosoma, como ha dicho Dolphy, que contenía las enzimas necesarias para penetrar, logre penetrar al óvulo y producir así la fecundación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas veces que hay muestras de semen, los espermatozoides no se mueven muy mal, hay poquísimos, no podemos conseguir esa concentración. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues tenemos que inyectar un espermatozoide por cada óvulo que tengamos. Tenemos que buscar el espermatozoide, seleccionar el que nosotros consideramos que es mejor, inmovilizarlo e inyectarlo en el interior del óvulo. Aquí tenemos 2 vídeos para que veáis las diferencias, a ver si se ve bien. Eso es un FIV, todo esto que se mueve son espermatozoides. Todo lleno, todo lleno, todo lleno. Y ahí arriba, que ahora creo que se va a enfocar, están los óvulos. Eso es un óvulo sin limpiar, tal cual sale de la mujer, que lo hemos cortado un poco
Eso ya, si hacemos otra charla de embriología, porque si no es muchísimo más tiempo, ¿vale? Y entonces la gota está llena de espermatozoides y el óvulo se encuentra así, que es como se aspira, y ellos van a penetrar para producir así la fecundación. Y luego tenemos el ICSI. El ICSI, que es, nosotros aquí vemos, ahí se está aspirando un espermatozoide con esa aguja. Se ha aspirado, vamos a cambiar de gota y nos vamos al óvulo, al ovocito, que diréis, ¿por qué es diferente? Porque este óvulo está limpio, nosotros lo hemos limpiado. Este se tiene que quedar así, con todas sus células de la granulosa alrededor. Entonces lo posicionamos. Yo creo que ya ha sido la microinyección. Ahora. Esa es la aguja de Holding que nos va a permitir succionar al ovocito para mantenerlo fijo. Y por el otro ladito se va a microinyectar ese único espermatozoide, solo uno. Esto es lo que se hace dentro del laboratorio de embriología. Ahí está el espermatozoide. Y se inyecta, se tiene que romper la membrana del ovocito, aspirar un poco de citoplasma, se termina de romper y se introduce más la aguja y se deja el espermatozoide que va por aquí, lo más cercano al centro que se pueda. Eso posteriormente, si va todo bien, fertiliza. Entonces, al día siguiente, ¿qué es lo que vemos después de haber realizado la fecundación in vitro o el ICSI? Pues lo que tenemos que ver es un cigoto, ya se ha producido la fertilización. Los cigotos tienen dos pronúcleos que se ven aquí centrales. Uno es el materno y otro es el paterno. Posteriormente, como embriólogos, ¿qué hacemos? Evaluar los embriones cada día. Yo siempre digo que en la clínica realmente nosotros tenemos como una guardería, porque están todos metidos en las incubadoras y les tenemos que ver todos los días, sábados, domingos, día festivo, lo que sea. Entonces vemos el día 2, las divisiones, el embrión se va dividiendo, y lo perfecto es que tenga de 4 a 6 blastómeras, que son células. En día 3 el embrión continúa su división y en día 4 se forma una mórula. ¿Esto qué quiere decir? Que estas blastómeras, esas células, dejan de actuar como de forma independiente para unirse y formar lo que en día 5 se llama un blastocisto. Esto es lo que luego va a dar lugar al bebé. Bueno, todo realmente, pero ese es el último paso que nosotros tenemos en el laboratorio antes de transferirlo al útero de la mujer. Entonces, en el blastocisto tenemos dos partes fundamentales. Lo que formará el bebé, que es simplemente este trocito, que se llama masa celular interna, y todo esto, que es el trofoectodermo, que dará lugar a la placenta. Nosotros ahí tenemos un sistema de clasificación embrionaria y de blastocistos y transferimos siempre o congelamos los mejores. Entonces, ¿cómo la paciente logra quedarse embarazada después de todo esto? Pues transfiriendo los embriones en día 3, como hemos visto antes, que sería esa, en día 3, que tienen 8, 10 blastómeras, células, o en día 5, en estadio de blastocisto. La transferencia de embriones en día 3, ¿cuándo se hace? Cuando las mujeres tienen edad materna avanzada, hay mucha gente que llega a la clínica. Aquí ahora hay más gente, pero en España muchísima gente. Mujeres quieren tener hijos a los 40 y pico años. Entonces, el número de óvulos que se recupera de ellas es muy bajo. A lo mejor si tienen 1 o 2 embriones, es preferible transferirlos en día 3, que están en el útero, que es un ambiente ideal, que esperar hasta día 5. También cuando hay un número de embriones limitados, como ya he dicho, pobre calidad embrionaria, porque ahí en los dibujos se ven muy bonitas las divisiones, pero no son así. Hay muchas veces que las células son asimétricas, una es muy grande, otra es pequeña, tienen fragmentación, tienen fragmentos entre ellas. Entonces, pobre calidad embrionaria, o cuando hay antecedentes de otros ciclos de FIV o ICSI que hayan sido fallidos, que los embriones no hayan llegado hasta el desarrollo en día 5. La transferencia de embriones en día 5 realmente es la tendencia actual, es lo que se prefiere hacer por parte de todas las clínicas de reproducción.
aportan más información de la calidad de los embriones, además tienen un mayor potencial de implantación porque ¿qué pasa? A lo mejor nosotros recuperamos, pongamos así, 10 óvulos de la mujer, fertilizan en día 1, cigotos tenemos 7 u 8. En día 3 tenemos buen desarrollo en 5, pero blastocisto llegan 2. Eso quiere decir que esos 2 han sido los mejores de toda la cohorte ovocitaria que hemos logrado. Y también reducimos así los embarazos múltiples, que a todo el mundo le gusta. Así, mellizos, gemelos, pero tienen muchos riesgos, tanto para la mujer como para los fetos. Y también, ¿qué llevamos a cabo? La vitrificación, la congelación, igual que el del semen, se congela, los embriones también se congelan, pero de una forma muy diferente. Cuando congelamos, vitrificamos estos embriones en día 5. Pues cuando no se puede transferir en fresco, hay veces que las pacientes después de la medicación sangran un poco, no están perfectas para esa transferencia, entonces los congelamos para posteriormente poder transferirlos. También logramos así tener más ciclos a partir de una sola estimulación ovárica, es decir, lo que hemos dicho antes, si una paciente tiene muchos, no vamos a transferir 20 embriones, es imposible, no se puede hacer eso. Transferimos 1, máximo 2 y congelamos, vitrificamos el resto de embriones para que, por ejemplo, si no se queda embarazada, pueda quedarse embarazada en un futuro o quiere un hermanito, lo que sea. Y también para estudiar las aneuploidías. Actualmente se estudian mucho las aneuploidías cromosómicas que están en los embriones antes de transferirse, porque hay muchos estudios que ya se hacen desde hace muchísimos años, como por ejemplo la amniocentesis, para ver si una mujer que está embarazada, pues ese bebé tiene defectos cromosómicos. Pero con estos estudios lo podemos hacer antes de transferir. Nosotros antes de transferir ese embrión al útero sabemos si ese bebé va a tener algún tipo de problema o una probabilidad de tener algún tipo de enfermedad cromosómica o no. Entonces tenemos que enviar, en nuestro caso en la clínica, el medio de cultivo donde han estado esos embriones. Eso se analiza por un laboratorio externo en Miami, por eGenomics, y congelamos esos embriones. Entonces, cuando ellos nos mandan los resultados, este embrión está bien, este embrión tiene una aneuploidía, una trisomía del 21, este tal, seleccionamos cuál es el mejor embrión para transferir. Bueno, y hasta aquí es todo. Esperemos que os haya gustado mucho. Muchísimas gracias. Y cualquier duda, pregunta, nosotras encantadas de responder. Vale. Ya ir iniciando, si queréis, primero la chica que está delante y luego vamos así en orden, ¿vale? Ajá. Exactamente. Depende siempre. Nosotros, los pacientes llegan, hay muchos pacientes que llegan a la clínica. Perdón. Hay muchos pacientes, no. ¿Sí? Hay muchos pacientes que llegan a la clínica de forma externa, simplemente hay a lo mejor gente que quiere conocer si su espermatograma está bien o no. Nosotros hacemos con toda esa información que ha dicho Dolphy un reporte que le enviamos a los pacientes. Cuando esos pacientes quieren mejorar la calidad de su muestra, pues hay terapias, por ejemplo, con antioxidantes, pero es que depende ahí qué podríamos hacer, pues antioxidantes, también hay que ver a la persona, me refiero. La obesidad está relacionada también con una variación de los parámetros espermáticos, hay que ver la dieta, hay muchas veces también que es el microbioma. Entonces, después de tener los resultados, se podría concertar con el ginecólogo, con su urólogo, andrólogo, lo que sea, para ver sus antecedentes, por así decir, y ver dónde podría estar pues, el fallo de que esa muestra esté así. Pero en la terapia normalmente lo que siempre dan los ginecólogos para una pareja, el varón de una pareja, que quiere lograr un embarazo, siempre son antioxidantes. Y hay gente que tiene a lo mejor pues algún tipo de déficit de análisis hormonal que está alterado, entonces se trataría eso. Habría que ir tratando las causas de los posibles defectos que pueda tener ese varón. Okay.
Hola. Buenas. Sí, yo tengo una duda en torno a los métodos Ajá. de lograr la fecundación. Usted mencionó 3 y de esos Exacto. 3, 2 dentro del laboratorio. Uno Sí. dijo que era un medio con alta concentración de espermatozoides Exacto. y el otro era con asistencia de una aguja. Exactamente. Entonces, al momento de utilizar la aguja para romper la membrana del óvulo, Sí. ¿eso causa algún tipo de problema para el óvulo? Sí se ha visto, a ver, siempre que uno intenta hacer de la forma más natural posible, lo mejor es hacer una inseminación. ¿Por qué? Porque es lo más natural. En las técnicas de alta complejidad, que son la fecundación in vitro y el ICSI, siempre que se puede, se prefiere hacer la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque eso simplemente es una cosa similar a lo que ocurre dentro del organismo. El mejor espermatozoide va a conseguir atravesar el óvulo por selección natural. Entonces eso es muchísimo menos invasivo. Pero en otras ocasiones hay que microinyectar ese óvulo. Y sí hay óvulos que se mueren si la inyección no está correcta. No si la inyección no está correcta, hay veces que uno lo hace perfectamente, pero un óvulo, por ejemplo, de una mujer, con perdón y no es por la edad, pero de 42, 43 años, que quieren lograr un embarazo, no tiene la misma calidad de un óvulo de una mujer con 20 y pico, 30 años. Esos óvulos son más susceptibles a que se dañen. Entonces, en muchas ocasiones sí se dañan. Y se mueren, se degeneran, al día siguiente uno lo ve oscuro, 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 degenerado y en vez de estar redondito, infladito, lo ve como encogidito, como un globo que se está deshinchando y súper oscuro. Entonces, eso ya se descartaría porque ese ovocito no ha resistido esa punción. Sí. Luego de que se logra la fecundación, luego de que se logra la fecundación, Sí. ¿verdad? Dijo que pudiera 5 días después, Ajá. normalmente, en un promedio, se hace la implantación en el útero. La transferencia. Transferencia. Transferencia embrionaria porque posteriormente en el útero después tiene lugar la adhesión, la invasión, eso es diferente. Ok. Eso ya es en el útero de la mujer. La transferencia y después el embrión se pega al endometrio Ok. unos días u horas posteriores. Con Dime. relación a eso yo tengo varias preguntas, pero la principal, usted dijo que cuando eso no es posible, se congelaban. O sea, Exactamente. ¿cuánto tiempo puede durar un óvulo fecundado Ilimitado. congelado? Los óvulos y el espermatozoide en nitrógeno líquido que está a menos 196 grados puede estar por un periodo ilimitado. Y- O sea, recientemente, creo que fue hace un año o así, nosotros leímos una noticia, había nacido la primera bebé que llevaba congelada 24 años, una cosa así. Y eso no daña la calidad No, del eso no blastocito. daña la calidad. ¿Por qué? Porque a menos 196 grados todos los procesos celulares están casi en cero. No se modifica absolutamente nada. Entonces, con los métodos de vitrificación, por ejemplo, de los embriones, de los blastocistos, la actividad celular está totalmente parada, ya la vitrificación ha avanzado muchísimo las técnicas, entonces ha mejorado mucho. Actualmente la vitrificación y desvitrificación, que es el descongelamiento, tiene casi un 100% de supervivencia. Súper bien. Y en algunos casos se ha visto incluso que es mejor vitrificar embriones. ¿Por qué? Porque los embriones tienen células apoptóticas, células que nosotros no vemos, que van a entrar en apoptosis. Cuando se vitrifican y se desvitrifican estos embriones, estas células apoptóticas se mueren, porque no resisten esa congelación. Entonces, las células que forman, que se mantienen en el embrión, son las mejores. Entonces, no es que lo beneficie, pero es positivo a veces. Exactamente, exactamente. Y el semen sí empeora un poquito porque luego se mueven muchos menos, porque el semen también se está tratando ahora en así como perspectivas futuras de estudio, quieren tratar de mejorar la congelación del semen. Pero es muy difícil porque la cabeza de los espermatozoides es muy pequeña, entonces no resiste casi ningún tipo de congelación. Entonces ahí sí, la calidad de la muestra de semen sí empeora más que la calidad de los ovocitos y de los embriones que se congelan. No, yo encantada de responder y Dolphy también, o sea que... Bueno. Hola. Buenas. Mi pregunta es que ¿cuál es
limitaciones éticas ustedes tienen a la hora de realizar su trabajo. Y por ejemplo, si en tu país si son diferentes que las locales. En todo el tema legal en España, resto de Europa y aquí no tiene absolutamente nada que ver, porque aquí el problema es que no hay una legislación para esto. O sea, ahí entra la ética de cada uno, por así decir. La gente debería, éticamente, hacer las cosas bien, pero hay mucha gente que nosotros no sabemos que hará seguramente lo que le dé la gana, porque el problema de esto es que los pacientes confían en uno. Nosotros le decimos la realidad, los óvulos que se han extraído, pero eso la paciente no lo sabe. O sea, tú ahí le puedes hacer lo que tú quieras, hacer y deshacer, porque no es como una operación que tú operas a alguien, por ejemplo, yo qué sé, de unas cataratas. Esa persona no ve y luego ve, es una cosa que tú te das cuenta, pero en esto no. Entonces, el tema de legislación aquí se debería de regular, pero no está regulado ahora mismo por nada. Sí que hay organismos, que es el de salud, el sanitario, que visita las clínicas y demás para ver que todo está funcionando correctamente. Y muy importante, nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica y solo otra más en República Dominicana, que está en Santiago, pertenecen a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que al pertenecer en esa red, ellos sí que te exigen muchísimas cosas que tienen que estar perfectos. Ellos revisan cada uno de los ciclos, de los reportes de los pacientes, todo. Entonces, eso te aporta a la clínica una acreditación de que tú estás trabajando correctamente, pero como legislación como tal no está regulado. Y en España no tiene nada que ver, o sea, está todo reguladísimo, todo. Porque este es un tema muy controvertido, por ejemplo, no tanto en los tratamientos que se hacen, pero por ejemplo hay mucha gente, bueno, mucha gente tampoco, gracias a Dios, pero hay gente que congela sus óvulos o sus embriones y nunca más los vuelve a recoger. ¿Qué hacemos con esos embriones que están en los tanques? Son embriones que son buenos, que podrían dar un embarazo. Entonces, esos temas se tienen que ver pues con muchísimo cuidado. Nosotros no los podemos descartar. Aunque no haya espacio, los tenemos que mantener hasta que la pareja, y tienen que ser los miembros de la pareja, que ahí también hay problema, porque si hay una separación, hay un divorcio, uno lo quiere, el otro no, ellos son los que tienen que dar siempre su consentimiento informado, escrito y sin que haya ninguna duda de lo que se va a hacer con esos embriones. ¿Se oye? Ok. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para elegir el espermatozoide? ¿Cuáles son los parámetros para elegir el espermatozoide? El único espermatozoide entre los millones de... En la microinyección, por ejemplo, Sí. que hay que seleccionar uno. Bueno, Ajá. ahí, por ejemplo, se ha visto con un objetivo, bueno, no sé si sería a lo mejor como de 50. Hay objetivos que son muchísimo más grandes y todavía hay objetivos más grandes que no salen en esa imagen que te permite ver hasta si el espermatozoide, las distintas partes en la cabeza, que es lo fundamental, cómo está formado el acrosoma, que es la parte superior, si tienen vacuolas u otros orgánulos que se observan en la parte del núcleo. Entonces, en base a eso, sobre todo es morfología y motilidad, tú seleccionas el mejor. Lo primero que haces es que el espermatozoide se está moviendo. Tú no puedes inyectarlo moviéndose, porque el óvulo se va a morir. El espermatozoide tiene que entrar inmóvil, que es lo que pasaría de forma natural. Primero con esa bolsita de ICSI inmovilizas la colita del espermatozoide cuando él va nadando, así como dando un toquecito. Luego lo aspiras como se ha visto por la cola y luego ya lo inyectas, pero siempre es morfología y motilidad. Ok. Regresando a las consideraciones éticas, me gustaría saber qué pasa cuando se fertilizan múltiples embriones y alguno tiene algún defecto genético o simplemente solo se elige uno. ¿Qué pasa con los demás? ¿Se descartan? Ahí son cosas diferentes, sí. Es lo que he explicado antes. Normalmente se transfiere solo un embrión. El resto de embriones siempre se congelan, se vitrifican. ¿Por qué? Porque a lo mejor la paciente, o sea, tener un embrión no significa que la paciente se va a quedar embarazada de una vez. Hay mucha gente que no consigue quedarse embarazada en 1, 2, 3, 4, 5 transferencias. Entonces ahí tienes un remanente de embriones que están congelados para irlos transfiriendo. Entonces se hace una transferencia, el resto está congelado
Ok, gracias. Descongelamos y esperamos a que el embrioncito por sí mismo se degenere, es decir, que ya no se desarrolle más, se quede bloqueado y ya lo descartamos. Gracias. Ustedes habían hablado sobre que no había oficialmente un banco de esperma y también que las parejas tenían que, si lo podían dejar ahí, si ya lo obtenían y no lo volvían a buscar. En caso, o han tenido casos de personas que hayan dejado esperma u óvulos o cigotos que digan, sí, yo lo pueden donar. No hay, bueno, hubo un caso, eso en Europa es bastante más frecuente. Aquí también yo creo que es un poco más difícil porque la gente, este es un tema un poco tabú. En España es súper hablado todo el tema de tener hijos por reproducción asistida y demás. Aquí la gente le gusta bastante más ocultarlo porque la gente es algo más clásica. Entonces es algo novedoso que a la gente como que le cuesta asumir y es difícil. En España sí se hace muchísima donación de embriones, muchísima, de gente que yo hace nada estuve hablando con unos pacientes que son allí de España, teníamos consultas por así decir vía online y ellos son de embriodonación. Él no puede tener, su semen no sirve, no tiene apenas espermatozoides, ella tampoco, tiene un problema de anovulación, es decir, que ya no ovula y se donó un embrión sin que sean donantes conocidos, eso sí, la protección de los donantes es súper importante, ellos no conocen absolutamente nada, se les dona un embrión y ella se queda embarazada. Ah, perdón. Y ya, y luego, por ejemplo, sí ha pasado también en la clínica que a lo mejor hay una paciente que tiene una muestra de semen o varias muestras de semen que ha cogido del banco con el que trabajamos de Estados Unidos. Esa paciente normalmente compra más de una, porque ya que pagas el transporte, el tanque de nitrógeno en el que viene y todo, pues compensa coger más de una muestra, por si acaso tienes que utilizar más de una. Entonces, hay veces que esas muestras se quedan ahí porque ella logra embarazarse con la utilización de la primera muestra. Esa muestra que es de donante, ella si quiere la puede vender. Y nosotros, pues a lo mejor llega alguien a la clínica que por lo que sea no ha llegado su muestra, ella se ha adelantado, hay que aspirar los óvulos, entonces se le comenta, ella ve todos los rasgos del donante, porque en el banco de semen de Estados Unidos uno selecciona el donante que quiere. Sin foto, bueno, creo que hay como una suscripción pagada que te deja ver fotos de los donantes y demás, pero tú ves los rasgos y demás que tú quieras seleccionar para el donante. Buenas, entonces una preguntita. Cuando estaban hablando de la fecundación in vitro y después de la ISAC, ustedes hablaron que el óvulo no, para la fecundación in vitro uno no la puede limpiar, que necesita tener el resto de los cuerpos. ¿Qué pasaría si uno sí la limpia y uno solamente tiene el óvulo como tal? Que van a penetrar muchísimos espermatozoides probablemente. Y cuando ustedes están hablando de la transferencia del embrión, que por Ajá. ejemplo terminan siendo mellizos, hay un riesgo que conlleva eso y Claro. eso no puede afectar, por ejemplo, el crecimiento de los niños más adelante y Sí, eso. se ha visto que hay un retraso en el crecimiento, no solo del feto, porque siempre es una cuestión de espacio realmente y de las necesidades que necesita el feto. Cuando hay dos no es lo mismo que uno. Por eso siempre se intenta transferir un solo embrión y evitar así los embarazos múltiples. Pero no solo es riesgo para el feto, sino para la madre. Se produce muchísima preeclampsia, los bebés nacen muchísimo, son partos pretérminos. Hay veces que los niños de partos pretérminos, no solo por reproducción asistida, sino en general, tienen algún tipo de retraso en el desarrollo, retraso psicomotor, hay distintos tipos. Entonces siempre se va a intentar, antes que las técnicas de reproducción asistida pues no se habían desarrollado tanto, hace unos 20 años se transferían 5 embriones. En día 3, porque no llegaban hasta estadio de blastocisto, pero 5 o 6 embriones eran locuras. Pero conforme se ha ido produciendo una mejora de todas las técnicas, todo es la tendencia a transferir un solo embrión y ya. Aunque la paciente quiera un embrión. ¿Vale? Dime. Es conocido que la información genética mitocondrial que heredamos es de nuestra madre. Exacto. En el caso de cuando sucede la inyección del espermatozoide en el óvulo, cuando ocurre la fecundación, o sea, también se también se fecundó, o bueno, inyectamos ese espermatozoide,
con su formación mitocondrial. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con la formación mitocondrial del padre? No, pero es que eso no pasa nada, eso es lo que ocurriría de forma natural. Lo importante cuando se produce la fertilización del espermatozoide es el núcleo. El núcleo está en la cabeza. El resto de componentes que forman parte del espermatozoide, las mitocondrias y demás, es para darle energía a él. Esas son cosas que luego se van a ir degenerando. De forma normal pasa lo mismo. Es exactamente lo que está pasando en el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros estamos invadiendo, pero pasaría exactamente lo mismo. El espermatozoide penetra en un óvulo, en nuestro organismo igual, de forma natural, y lo que se une, lo importante, es el ADN. Por eso es tan importante el estudio de la fragmentación del ADN espermático. Porque lo importante del espermatozoide es la unión de su ADN, que es una célula haploide, con el óvulo haploide para dar a nosotros un bebé diploide. Con los dos juegos cromosómicos. Ahí las mitocondrias luego se pierden, nada. Bueno, creo que la charla ha cumplido el objetivo. No imaginé que fueran a tener tantas preguntas y eso es bueno. Quiere decir que encendió en ustedes la curiosidad